participantes. Está no veo los de Aguascalientes. Entonces, bueno, ahorita les presentamos a los participantes en Aguascalientes. Con nosotros se encuentra el día de hoy el ingeniero Javier Solís González, quien es ingeniero en sistemas computacionales por la Universidad Tecnológica de México y cuenta con un posgrado en redes computacionales por la misma universidad. Y desde 2002 a la fecha investiga y desarrolla tecnologías asociadas al Internet del futuro, como es la web semántica, cloud computing, big data y el Internet de las cosas, publicando varios artículos nacionales e internacionales. También tenemos al maestro Alfonso Ochoa Hoffman, quien es maestro en Derecho con estudios terminados de doctorado en Derecho, especializados ambos en filosofía del Derecho. Es licenciado en Derecho en Ciencias de la Comunicación, con especialidad en la comunicación política en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigador en temas de ética, jurisprudencia posmoderna, teoría jurídica contemporánea y lógica jurídica. Y actualmente desempeña impartiendo a nivel posgrado las asignaturas de Historia y Filosofía del Derecho, entre otras. Damos bienvenida al maestro Alfonso Ochoa. En Aguascalientes tenemos al doctor Daniel Villanueva Vázquez, quien es ingeniero en sistemas de información y tiene un diplomado en gestión de proyectos. Tiene varias certificaciones como CISSP, CIA, CCSA, ISO 31000 RM e ISO 27001. Cuenta con más de 8 años de experiencia en el ámbito de ciberseguridad y ha participado como gestor y consultor en diversos proyectos de seguridad de la información, gestión de riesgos, control interno y gobierno corporativo. Y por último, les presentamos al doctor José Francisco Rodríguez Arellano, quien es maestro en Ciencias de Ingeniería Biométrica por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad de Iztapalapa. Él ha sido ganador del primer lugar en la innovación en 2009 con el desarrollo del proyecto Microimage, un sistema de software embebido diseñado para el control del microscopio de cirugía, y ganador del tercer lugar de la innovación en 2010 a nivel Distrito Federal con el desarrollo del proyecto ChromaGen, sistema de adquisición y procesamiento para la evaluación del daño. Y por último me presento, para los que no se encontraban en la inauguración de este evento, soy la maestra Tzolkin Garduño, soy gerente de posgrados, tengo estudios de maestría en Ciencias de la Computación y tengo los estudios terminados en doctorado de Ciencias de la Computación por la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialidad en imagenología médica. Así que bien, dado que nuestro tema es en Internet de las Cosas, vamos a comenzar con una breve introducción. Se los leo. El avance en el desarrollo de dispositivos inteligentes, es decir, aquellos que cuentan con una conexión a Internet para desempeñar las funciones para las que han sido creados, ha generado un nuevo paradigma social. El paradigma parte de la automatización de los procesos que involucra la adición de capacidades de comunicación a los objetos. El origen y la recopilación de los datos que se generan a partir de un proceso ya no dependen únicamente de la interacción física de un individuo con un objeto, sino que el propio objeto está dotado de la capacidad de generar, administrar y transmitir sus propios datos. Lo anterior lo torna indistinguible de un individuo que se encuentra realizando una tarea en el entorno virtual. Ahora bien, aunque los dispositivos inteligentes dotan al individuo de un mayor control sobre las tareas cotidianas, tienen un carácter semiautomático. Por ejemplo, una tostadora con conexión a Internet no tiene la capacidad de tostar pan sin que alguien le provea de la materia prima que necesita para realizar su función. Así, su cumplimiento aún depende de que un ser humano le provea del medio económico y de la movilidad que se requiere para obtener el pan. En esta mesa discutiremos sobre las proyecciones que se tienen en materia de interacción de entes no humanos en Internet, es decir, de los desafíos y reflexiones que detona el Internet de las cosas. Así que, bien, comenzaremos con una breve introducción del tema por cada uno de nuestros participantes y posteriormente pasaremos a una sesión de preguntas. Comenzaremos con el ingeniero Javier Solís. Muy bien, ¿qué tal? Mucho gusto a todos. Me gustaría enfatizar un poquito más en el tema de Internet de las Cosas, como comentaba Tzolkin. Si bien se ha hablado mucho del tema de Internet de las Cosas en los últimos años, digamos, ya tenemos 3-4 años que se habló acerca del tema de Internet de las Cosas,
Y si bien es algo que es relativamente simple de comprender, al final hablamos de Internet y cosas conectadas a Internet, la idea es que podamos conectar todo lo que nos rodea a Internet. Y el tema interesante justamente viene cuando hablamos de la parte de inteligencia, comentaba hace rato Solkin, ¿no? Aquí le llamamos un dispositivo inteligente, ¿no? Conectamos nuestra televisión a Internet y hablamos que es una Smart TV, conectamos nuestro reloj a Internet, ya sea el smartwatch o nuestro teléfono inteligente en algún momento. ¿Por qué creen que le llamamos realmente el tema de inteligencia a los dispositivos que conectamos a Internet? En realidad, a estas alturas, aunque ya desde luego los avances estamos siguiendo justamente la evolución del Internet de las cosas, va justamente a darle cierta inteligencia a los dispositivos, cierta inteligencia artificial, que es el siguiente paso, justamente con la web 4.0, en fin. Sin embargo, la parte de inteligencia inicialmente viene con la capacidad de que el dispositivo esté conectado a otros dispositivos y podamos obtener retroalimentación. Hablamos del tema de la cafetera, de la tostadora, que ahorita comentabas como ejemplo, donde dices, la tostadora está conectada a Internet, requiere de que le sigamos proveyendo del pan, pero lo que sí puede hacer es notificar cuando ya no tenga pan, o cuando el pan ya está preparado, ¿no? O a ciertos horarios para que que va a empezar a calentar el pan. Pero lo más importante es la comunicación que hay entre los dispositivos, y lo más importante también de eso es que la inteligencia no es que la demos al dispositivo, sino la inteligencia en conjunto con otros dispositivos, con ciertas reglas que podamos definir. Esa es la parte, digamos, de valor agregado para la parte de toma de decisiones, específicamente cuando queramos tomar información acerca de lo que nos rodea. Y eso es algo interesante. Al final, la parte de Internet de las cosas no es otra cosa más que extender la capacidad de Internet ahora a tocar o a sensar y tocar la parte física, ¿no? Que anteriormente no lo hacíamos, ¿no? Podemos ver más como una capa, yo diría como la capa del sistema nervioso digital del Internet, que es justamente cómo nos permite ahora llegar hasta la parte física, tocar y actuar sobre la parte física que antes no teníamos la capacidad. Bueno, no más. Muy bien, continuamos con el maestro Alfonso. Es hablar de Internet de las cosas, tal vez desde mi perspectiva, no solamente como una persona entusiasta de las tecnologías de la información, sino desde el punto de vista jurídico, habla de una serie de problemáticas todavía mucho más complejas, más por el aspecto que comentabas de ese contacto ya que va a tener con lo material. Y al contrario de alguno de los ponentes que hablaba hace rato, que decía que había una enemistad, un enemigo entre la regulación y la tecnología, el problema en realidad no es ese. El problema tiene que ver con que el derecho tiene que otorgar certidumbre y tiene que dar formas de garantizar que los usos estén bien hechos y todas las consecuencias que puedan tener. Sí, mientras los técnicos, los ingenieros trabajan en desarrollar tecnología y haciendo la parte que a ellos les corresponde, no es tanto como implementarlo de manera inmediata, sino ver cómo podemos ir regulando y dando certeza en cada uno de los elementos que vamos a utilizar con el Internet de las cosas. Hoy hablar de Internet de las cosas implica hablar de contratos inteligentes, implica hablar de entes no humanos, implica hablar inclusive de la forma en cómo vamos a relacionar a todas las cosas que están conectadas en Internet con los efectos legales que pudieran tenerse. Y eso yo creo que arroja una serie de problemáticas muy interesantes para los que trabajamos derecho, porque en realidad podríamos pensar en un ámbito de la regulación en 4 aspectos. Uno, en la ausencia de reglas, como ha operado con el Internet en la gran mayoría de los casos. 2, la utilización de un derecho internacional, no de foros o acuerdos internacionales, o la utilización de un legislador global, pero en cualquiera de ellos vamos a tener también distintos aspectos que van a ser complicados. Creo que la mesa promete precisamente para un debate interesante sobre hasta dónde podemos nosotros operar con el Internet de las cosas, garantizando certidumbre a las personas. Continuamos con el maestro José Francisco, allá en Aguascalientes. Hola a todos, saludos allá. Bueno, mi punto de vista sobre el Internet de las cosas va a ser desde la perspectiva de electrónica y de cómo se puede hacer en México, ¿no? Se habla mucho actualmente de IoT y nos comparamos con aplicaciones hechas en otros países y que todavía no son viables en México. Entonces mi plática va a ser por ese tema. Saludos. Bien, y terminamos nuestra sesión de introducción con el secretario general.
Hola a todos, saludos a Ciudad de México. No quiero ser redundante con lo que ya han expresado, realmente se entiende el término de Internet de las Cosas, como conectar cualquier cosa con el Internet y generar un conocimiento inteligente. Yo estoy en uno de los laboratorios de Internet del futuro aquí en Infotec y tratamos de utilizar esta tecnología, estas técnicas para desarrollar aplicaciones inteligentes que puedan resolver problemas reales. Entonces vamos a enfocarnos por allí. Saludos. Muy bien. Pues la primera pregunta que les tengo a nuestros participantes precisamente tiene que ver con el desarrollo de los contratos inteligentes. La pregunta es: ¿qué nuevas aplicaciones se podrían implementar combinando las tecnologías de Internet de las Cosas y contratos inteligentes? Comenzamos ahora por Aguascalientes con el doctor Daniel Villanueva. Sí, bueno, hay que entender dos cosas, ¿no? Al final el contrato es una cosa y el Internet, ¿cómo vamos a poder medir? Una de lo que se habla mucho es una técnica, pues es las cadenas de bloques, ¿no? Esto de blockchain, que trata de unir precisamente a las cosas y al Internet. Al final el contrato, pues lo tenemos como una cosa. Por dar un ejemplo un poco más aterrizado, no sé cuántos de los que están por allí han utilizado la aplicación de Airbnb. El hecho de rentar un lugar a donde tú viajas, el hecho de poner en alguna plataforma la renta de tu casa, la renta de tu coche, bueno, hay que generar ese tipo de contratos y me pareció escuchar anteriormente en otra de las mesas, obviamente esto genera un costo, un bajo costo bastante grande, el poder utilizar este tipo de contratos. Ya lo mencionaba en alguna de las otras mesas, solo que aquí hay que entender, creo yo, una parte como es el blockchain de esta tecnología, pues que ya no es igual que un típico contrato que nosotros tenemos, ¿no? Es un código, es un software que hay que se va a ejecutar de manera automática en cierto tiempo, de acuerdo a las partes que interactúan. Es desde luego menos que las que normalmente interactúan en un contrato normal. Vamos a tener menos usuarios que hacen o toman decisiones en este tipo de contratos, ¿no? Es por mi parte. Maestro Francisco. Hola, bueno, yo quisiera hacer un paréntesis. Sí, dispositivo inteligente se llamó, en inglés es Smart Device, y este nombre se le da a dispositivos electrónicos que se pueden conectar a Internet. Javier comentó muy bien la televisión, el teléfono, y actualmente creo yo que este es un nombre que tiene más el objetivo de vender cosas que de fondo en sí. Hace 2 años hubo una conferencia, un intercambio entre México y Alemania, y ahí recuerdo yo muy bien, llevaba una presentación hablando de los Smart Devices que habíamos hecho en Infotec, y la primera presentación de uno de los investigadores de Alemania dijo: hablemos de este concepto, y dice: en Alemania nosotros no llamamos Smart Device. Bueno, no hacemos dispositivos inteligentes. Creemos que se debería de llamar Stupid Device, porque son dispositivos... Es cierto, porque dice, son dispositivos electrónicos que no piensan, sino que solo envían datos a la nube, donde efectivamente hay algoritmos de inteligencia artificial, ¿no? Después de eso, mi presentación fue muy difícil, claro. Y bueno, pues eso es lo que quisiera yo aportar. Maestro Alfonso Ochoa. Bueno, en efecto coincidía con la última parte que mencionaba él sobre que son
instrumentos que solamente pueden enviar información y que pueda ser analizada por razonamiento artificial. Los contratos inteligentes tienen dos grandes virtudes, creo yo, aunado a muchos defectos que podemos observar. Uno, podemos determinar el control de acceso sobre las personas que lo van a utilizar, lo cual es una gran virtud a la hora de firmar el contrato. Dos, el ámbito de información y de funcionalidad del contrato, dado que está en estas cadenas de bloque, puede ser muy alta. Sin embargo, yo creo que tenemos que tener cuidado a la hora de observar estos contratos porque tienen tres grandes problemas en el ámbito del derecho y que son sumamente complejos para los que trabajamos esta cuestión. Uno, no preservan la privacidad del usuario. Es decir, el usuario queda al aire, queda en la red, no se conoce lo que está haciendo el usuario. Dos, no pueden almacenar o crear información de carácter secreto, lo cual también es un problema para el mundo del derecho, ¿no? Que no se puedan mantener ciertos tipos de información aislada, ¿no? del común denominador. De ahí en fuera, yo creo que los contratos inteligentes puede ser algo que podría utilizarse en muchos ámbitos posteriormente, ¿no? Una vez que ya empezábamos a trabajar ingenieros con los que trabajamos en el derecho y tratar de hacerles ver las problemáticas que particularmente vemos en la dimensión de lo jurídico. Pues muy bien, yo he estado trabajando un poco también en la parte de criptomonedas, de ver las cosas que hago todos los días. Creo que sí hay una oportunidad bastante interesante en la combinación de toda la parte de criptomonedas con la parte de Internet de las cosas. Todavía no está tan claro cómo aplicarlo, pero suena que puede ser muy interesante, ¿no? El tema con la parte de criptomonedas es de que pues, fueron diseñados inicialmente para un propósito en específico, moneda con un tema de intercambio entre monedas y hay todo un tema atrás de la parte de las criptomonedas, de cómo justamente esa parte que comentabas de la parte de la apertura, de la transparencia y la parte que es autónoma es lo que hace ser la parte de criptomonedas. Si le quitamos eso ya no funcionaría tal cual el esquema. Toda esa parte de minado, de la ratificación de las transacciones es parte de lo que lo hace, ¿no? Y también es parte del ecosistema que hizo funcionar todo ese ambiente. Entonces, cuando quitamos la parte del minado, de la parte de la ratificación, todo lo que hacemos, ese es su modelo de negocio, es complicado meterlo en otro ambiente, ¿no? En cualquier ambiente que le pongamos, ¿no? De hecho, yo he escuchado hablar del tema de criptomonedas que lo quieren aplicar para cualquier cosa, pero el problema con eso es cómo haces que ese ecosistema se mueva, ¿no? Nuevamente había un tema ahí de la escasez de hablando de ejemplo de Bitcoin, cuántos Bitcoins hay. El tema de escasez los mineros son los que van obteniendo los Bitcoins que van ganando y eso es lo que mantiene activa el ecosistema. Y le quitamos esa parte, yo la vería un poco complicado. En cuanto a tecnología, en la parte de la transacción, si no lo veo bastante bien. Puede aplicar a la parte de Internet de las cosas, lo veo bastante factible, no para todo, al final de cuentas es una carga adicional que tendríamos que identificar qué tipo de transacciones vale la pena que las metamos en un esquema de este tipo. No todo lo que se mueve en la parte de Internet de las cosas. Habrá información sensible, habrá información no tan sensible o no tan relevante, como todo en tema de Internet. Entonces, yo lo veo como una combinación interesante, pero sí creo que todavía hace falta plasmar ese mecanismo de cómo encontrar ese valor que había en la parte de las criptomonedas con el tema de escasez, cómo lo llevamos a un tema de transacciones a nivel dispositivo, persona, máquina. Bueno, en términos de convergencia de tecnologías, alguna de las posibles aplicaciones de los contratos inteligentes per se. Se me ocurre que podría ser otorgarle a todos aquellos objetos que tengan capacidad de conectarse a Internet una posibilidad, un medio de subsistencia dentro de nuestra sociedad como entes productores de valor laboral. Es decir, como el ejemplo de la tostadora, como les comentaba, que la tostadora no únicamente tenga la capacidad de conectarse a Internet y poder comunicar cuando ya no tiene pan, sino que además tenga la capacidad
a través de un contrato inteligente, de cobrar a aquellas personas que están requiriendo su servicio y que así su propiedad le pertenezca. Que no sean propiedades los objetos de las personas, sino que la propiedad, a partir de la capacidad de poseer dinero o de poseer y de crear labor de las máquinas, que tengan la capacidad de separarse de los humanos como parte de su propiedad, y no únicamente los objetos, también los ecosistemas, organismos vivos. Hay una discusión muy fuerte llamada la Nature 2.0, en donde se habla precisamente de la capacidad de proveer a un ecosistema completo de un contrato, de una conexión a Internet, y a esta misma conectada a un contrato inteligente, en el cual se puede hacer la gerencia de los recursos del ecosistema y que el ecosistema per se tenga esa capacidad de ejercer sus propios gastos y de poder defenderse así sin que necesariamente haya un humano que lo defienda. Se me ocurre ahorita de manera rápida el ejemplo del lago Erie, los Grandes Lagos. Actualmente tienen un problema muy fuerte de invasión de algas. Es una alga muy particular que empieza a crecer cuando el nivel de contaminación dentro del lago comienza a pasar ciertos niveles. Así que, y como las propias ONGs que se han dedicado a tratar de proteger el ecosistema del lago no han podido cumplir con sus metas, entonces lo que decidieron fue dotarle al lago de derechos cual si fuera un humano. Sin embargo, eso no es suficiente, es necesario que el propio lago tenga una capacidad de contratar a los individuos que requiere para su defensa, ¿no? Como lo hacemos nosotros cuando tenemos un problema. Nosotros contratamos y tenemos esta capacidad de decir, bueno, estoy en un problema, necesito un abogado, o tengo hambre, necesito comprar comida, que sea así, pero con los organismos vivos o con los objetos. Bien, bueno, eso fue a modo de observación. La segunda pregunta que me gustaría hacerles es, ¿será posible cumplir con la inclusión de entes no humanos que sean económicamente autosustentables usando la web 4.0? Comenzaré la pregunta con el ingeniero Javier. Fíjate que, en ese ejemplo que pones, la verdad es de que ahí sí puede haber una oportunidad interesante justamente para el caso de la pregunta anterior de los contratos que acabamos de parte de las criptomonedas. Ahí sí veo una posibilidad justamente de poder tener un apartado muy particular para algo, un concepto, un lago, la apostadora, en donde justamente, como bien comentabas, cobre por los servicios y a su vez tenga retribuciones. Respecto al tema de la parte de la web 4.0, realmente lo que vamos ahorita con el Internet de las Cosas y con el Internet en general, no nada más hablar de Internet de las Cosas, vamos justamente a la idea de que ya se cambie la forma en la que interactúas directamente con la web, que ya no sea a través de un navegador o a través de un teléfono, más que sea por voz. Pero lo más importante es que yo veo la posibilidad más bien de que no tengas tú que requerir algo para que esto se te provea, ¿no? El tema de Internet de las Cosas lo que nos va a permitir es justamente estar detectando tu estado de ánimo, estar detectando las necesidades, las luces ambientales, el clima en general, y automáticamente se interactúa sin necesidad de que tú lo demandes, ¿no? Si hace frío, pues que prenda el aire acondicionado; si hace calor también, pues el clima; si estás triste, pues que te... iba a decir que ponga la música, pero mejor que la apague, porque seguro te vas a deprimir más, no sé, o que te ponga o te mande trabajo, no sé. El tema es cómo tú interactúas con las cosas sin necesidad de que tú tengas que estar al pendiente o estar indicando qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Un poquito la parte de interacción. Digo, ya todos hemos visto toda la parte de los dispositivos de Alexa, el Home Google Assistant, aquí de la parte de Apple, Siri, al final de cuentas, en donde pues sí ya tenemos un asistente en donde ya tiene, pues todavía no inteligencia, hay algunos que ya tienen un poquito de más contexto respecto a lo que estás pidiendo, pero en la medida que vayamos avanzando justamente con los dispositivos y les vayamos dando esa
esa inteligencia, utilizando ya técnicas de inteligencia artificial para poder identificar ciertos contextos, ciertos patrones y podamos aprender, puedan aprender y ir mejorando con respecto a la interacción humana, es en la medida que vamos a poder llegar a tener ese tipo de interacciones. Y combinando con la parte que tú comentas, ¿no? Esos dispositivos, en la medida también que la inteligencia se eleve y podamos darles la capacidad de poder ir intercambiando recursos con la parte de contratos inteligentes, como comentabas, es viable. Al final, estamos hablando de que faltan algunos años todavía para que lleguemos a eso, pero es completamente viable. Me parece una combinación también bastante interesante. Bueno, a partir del colofón que dices al primer elemento, creo que sí hay muchos elementos que comentar. De por sí en el derecho tenemos problemas para darle derechos a los animales, imagínate, claro, darle derecho a un lago, todavía es mucho más complicado para que pudiera reconocer ciertas cosas. Creo que uno de los grandes problemas con los contratos inteligentes, para ir uniendo todas estas cosas, es que todavía no hay instrumentos tecnológicos que tengan la capacidad para resolver problemas en calidad de bloque y la lectura de contratos inteligentes. Es decir, no podría tener una de las principales características que debe tener el derecho, que es generalidad. O sea, solamente algunos individuos podrían tenerlo. Ya de entrada de ahí tenemos un primer gran problema. 2, estas condiciones en donde la máquina pudiera reclamar, no decir requiero tales cosas, no otórguenseme a mí, pues al final de cuentas el derecho todavía no tiene instrumentos para reconocerle al objeto, sino que tendría que haber una persona que se haga responsable por el patrimonio que va a tener que utilizar para que se le pueda otorgar esto. Y en el caso del derecho mexicano, pues todavía estamos en la época de la caverna, no estamos todavía metiéndonos en ese tipo de discusiones, ¿no? Las discusiones todavía están en otros ámbitos. Tal vez pudiéramos pensar, repito, como decía al inicio, en una posibilidad de generar acuerdos internacionales y a partir de acuerdos internacionales y de políticas de derechos humanos empezar a poder obligar a que los estados incorporaran estas cuestiones, pero todavía lo veo verde. Ahora, en el caso de los entes no humanos con la web 4.0, pues yo todavía, no solamente jurídicamente, sino tecnológicamente veo que no es posible, no hay muchas limitaciones. Creo que la web 4.0 sí va a ayudar en la creación de asistentes virtuales más inteligentes, sin duda alguna, pero de ahí ya saltarnos al ámbito de un ente no humano que sea económicamente autosustentable, pues yo no creo que pudiéramos tener ese salto. Ahora, en el ámbito todavía de lo legal también genera problemas, ¿no? Sí, porque tenemos que generar estructuras que pudieran proteger a ese ente no humano, o que pudieran proteger al que brinda el servicio al ente no humano a la hora de adquirir esos servicios. Entonces, yo francamente sí, no creo que no se pueda hacer en un futuro a mediano plazo, pero no creo que sea con la web 4.0, tal vez en una web 5.0 a lo mejor podríamos pensar. Ahí nada más, como comentario, perdón, nada más. Yo lo que veo, realmente sí, o sea, sí estoy de acuerdo que no es algo que vaya a surgir pronto, pero al final todo el tema de criptomonedas no es algo que esté tan regulado y brinca mucho de los ámbitos nacionales. De hecho, por eso está también, no nada más está regulado, en algunos lados está vetado, ¿no? Que realmente hay muchos huecos que es. Sin embargo, si lo vemos nada más como tú tienes una cuenta en específico que puede estar a nombre de una persona, a nombre del lago, una cuenta de bitcoins, donde tú agarras y en algún momento si ahí pagas un servicio, pues guardas ciertos bitcoins en cierta cuenta. Si lo ves a nivel de cuentas contables, yo no le veo tanto problema. Al final de cuentas, el lago tiene su propia cuenta y cobra por lo que los servicios que da o ciertos servicios, es una cuenta al final. Y el tema simplemente es agregar esa capa de inteligencia en donde diga el lago en algún momento, como comentaba, si ya se llena de algas, pues activo para que vayan y me limpien si tengo dinero, y si no tengo dinero, pues ni modo, se aguantará con las algas. Pero bueno, eso es un ejemplo básico así, pero sí me queda claro que legalmente es un tema que no vamos a resolver pronto, y no sé si se resuelva algún día. Pero desde el punto de vista práctico y simple, si no nos vamos a complicar tanto, pudiera no ser tan irreal. Continuamos con el maestro Francisco. Sí, bueno, a mí se me hizo muy interesante la propuesta que hizo la maestra Sol. Solo quiero anotar 3 puntos.
yo tengo una IFE vencida y el otro día platicando con el doctor Lefranc me dijo, si no la renuevas, quiere decir que no perteneces a esta sociedad. Entonces me hizo pensar en que este lago sí va a tener un problema al pertenecer a la sociedad, ¿no? Y a otorgarle la posibilidad de que pueda contratar o despedir personas. Y lo segundo, respecto a la seguridad en los dispositivos electrónicos. Una de las preocupaciones actuales para el diseño de sistemas embebidos es que necesitamos circuitos integrados que puedan cifrar información. Y estamos hablando, por ejemplo, de que nosotros trabajamos con sistemas embebidos, por ejemplo, Unix, que es el que usan en los coches. Y una de nuestras preocupaciones es que recientemente investigadores del MIT lograron detener un Tesla desde otro auto. Se le emparejaron y lo detuvieron. Eso está pues muy peligroso, por ejemplo. Y solo para citar lo que hay en México, les voy a explicar que hace un mes me llamaron yo allá en Ciudad de México vivo en Iztapalapa, que es una zona muy bonita, pero me llamaron recientemente, me llamaron para decirme que ya no podían entrar al internet de la casa, y eso fue porque un vecino se metió al internet, se robó la clave y nos prohibió el acceso. Entonces me preocupé porque dije, en Iztapalapa ya no solo se roban las cosas, sino se están robando el internet. Entonces habla de que uno, la comunidad está avanzando en los crímenes, y dos, de que los dispositivos electrónicos necesitan más seguridad, y para que existan más contratos yo creo que las personas también deben de confiar más en esto, ¿no? Y eso es todo. Yo sí también estoy de acuerdo con Alfonso en una parte que lo veo complicado. Sin embargo, considero que actualmente, estadísticas mencionan que para el 2021 más de 50 millones de dispositivos van a estar conectados. Entonces, esa gran cantidad de información yo creo que nos va a seguir ayudando. Ahora mismo tenemos muchos dispositivos, ¿no?, con los cuales interactuamos al día, pero muchos que nos están enviando información, y eso es una enorme cantidad de datos que lo que intenta la Web 4.0 pues es hacer esa información inteligente, ¿no?, transformarla en inteligencia. Ahora, ¿cuánto nos pueda tardar? No sé si vayamos a... Ahí sí a lo mejor es un punto de discusión. No sé si vayamos a llegar a la Web 5, pero yo creo que muchas cosas en esta Web de 4 sí se podrían lograr a raíz de esta gran cantidad de información de datos que tenemos, datos de todo tipo, ¿no?, de múltiples dominios, para dar respuesta a la generación de estos contratos que se puedan diseñar, ¿no? Muy bien, pues ya no nos da tiempo para continuar con la tercera pregunta. La voy a dar a modo de mención y a modo de tener una oportunidad de hablar posteriormente. La tercera pregunta es: ¿qué posibles medidas regulatorias proponen respecto a la seguridad informática de los dispositivos inteligentes? Puesto que estos pueden tener, si su seguridad no es resguardada de manera responsable, pueden tener un efecto altamente invasivo en la vida privada de las personas y en la funcionalidad de su vida como tal. Así que, bueno, me gustaría otorgar un minuto a cada quien para poder concluir y dar final a nuestra conversación. Comenzaremos con el maestro Alfonso. Bueno, sobre este último punto sí quisiera invitarlos. Recientemente, a finales del año pasado, el Estado de California promovió una ley que es la SB 307, creo que es, en 327, el que obligan que a partir del 1 de enero del 2020 todos los dispositivos en el Estado de California tienen la obligación de tener condiciones de seguridad. ¿No? Cuestión que creo que de las tres preguntas creo que esta es la más factible y la más pronta. Es decir, tiene que ver solamente con la disponibilidad de los estados a realmente ya querer obligar a este tipo de obligaciones contractuales con las empresas. Creo que esto es altamente factible. Sin duda alguna, creo que el Internet de las Cosas aporta un debate muy intenso sobre las condiciones que pudieran presentarse en el derecho, pero sí creo que deben de ser vistas en varias latitudes jurídicas. Maestro Francisco. Bueno, yo solo quisiera cerrar diciendo que desde el punto de vista electrónico, el Internet de las Cosas es diferente de lo que nosotros llamamos instrumentar una ciudad.
¿no? Una cosa es poner dispositivos electrónicos que se conecten a Internet y otra muy diferente es saber qué hacemos con eso, ¿no? Saludos. Mi conclusión es que cada vez vamos a estar mayormente vigilados y vamos a tener que dar respuesta a sí, Daniel, escuchamos el corto de audio. ¿Podrías repetirnos lo último que dijiste, por favor? que estamos siendo más vigilados. ¿No se escucha? ¿Se escucha? Ya se escucha. Ya se escucha, ok. Que cada vez estamos siendo... Okay, bueno. Justo es que es la frase, es la naturaleza. La frase, Está siendo vetado. Es un bot inteligente el que no permite que hable, que está cortando el audio, ¿no? Sí, perdón, Daniel. Bueno, lo intentaremos por última vez. ¿Podrías repetirnos, por favor, lo que comentabas? Muchas gracias, ha sido un placer. Muy bien, y terminamos con el ingeniero Javier. El tema de seguridad en la parte de dispositivos es un tema que siempre sale, ¿no? Y a mí me gusta nada más hacer un comentario. Desde luego hay un tema de privacidad y de toda esa información de qué compañía está administrando y todo ello, que ese es otro tema, pero más allá del tema de la privacidad de la información, a mí me gusta simplemente nada más hacer referencia a que no es que estemos, si bien es una capa adicional que estamos agregando a Internet, pero al final sigue siendo Internet. Cuando hablamos de Internet las cosas, seguimos hablando de Internet y seguimos hablando de dispositivos conectados a Internet, y toda la parte de seguridad se monta sobre la seguridad que ya tiene Internet. Entonces no es que estemos, digamos que vulnerando el Internet o que estamos agregando otro tema. Simplemente hay un tema de que estamos cumpliendo los mismos estándares que Internet. Nosotros usamos Internet ya prácticamente para todo, tenemos nuestros correos electrónicos, todos nuestros dispositivos, no cumplíamos en Google o en Apple o en Amazon, pues entonces pues a lo mejor sí estamos vulnerables, pero eso al final es parte de la vida y así tenemos que vivir con ello, ¿no? Pero bueno, los dispositivos inteligentes o los dispositivos no están agregando otra capa más. Desde luego ahí lo que tenemos que tener, hay diferentes tipos de seguridad, desde seguridad de la conexión, la conectividad, que eso es algo que, o de la parte de la seguridad de la comunicación, que eso es algo que digamos ya está resuelto con todos los mecanismos o los protocolos de comunicación que hay en Internet. Además, lo que sí tenemos que cuidar un poco es la seguridad del mismo dispositivo físico, ¿no? Si estamos nosotros dependiendo de un dispositivo, digamos, de un marcapasos, por poner un ejemplo, no es que esté conectado a Internet, o a lo mejor sí en algún momento para poder notificar si hay una falla, pero el tema es justamente si requerimos de un dispositivo y dependemos de ellos para alguna acción en específico, nos estaríamos preocupando más por la parte de la seguridad del propio dispositivo. La parte del acceso a Internet, nuevamente, eso no me preocuparía tanto porque ya existe toda la tecnología, es algo que utilizamos al diario cuando hacemos una transacción en el banco, una compra en línea, es algo que ya existe y que no es que estamos agregando otra capa más y que estamos creando algo nuevo, ¿no? Por ese lado. Y bueno, quiero saber con eso. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Démosle un fuerte aplauso a los ponentes. Les entregamos sus reconocimientos. A los participantes que están en la mascarilla les haremos llegar sus reconocimientos, sus regalos. Comenzamos con el ingeniero Javier Solís. Gracias. Y con el maestro Alfonso. Muchas gracias. Muchas gracias.